de exámenes de gabinete, vale decir, exámenes radiológicos. Vamos a comenzar a hablar, vamos a ir un poquito rápido a este tema porque más me interesa que ustedes tomen en cuenta el examen o el tema que va a venir a seguir, que se trata de uropatía obstructiva, una primera parte, que es un tema bastante largo y y les dije que quisiera que me entiendan o que ustedes entiendan el tema, que lo razonen perfectamente para que no tengan problemas. Bien, vamos con la placa simple de abdomen, que es un estudio radiológico que nosotros los radiólogos, los urólogos utilizamos en todo paciente urológico cuando hay cualquier patología, sospecha de algún tumor renal, cuando hay algún cólico renal, y forma parte de un estudio muy importante para nosotros que es la urografía excretora, que de a poco ya está realizándose menos, pero aún sigue vigente. La radiografía simple de abdomen debe ser tomada en decúbito supino, o sea, de boca para arriba. Muy rara vez nosotros pedimos en posición erecta y se puede hacer en posición lateral y oblicua también. Esta es una placa simple de abdomen, fíjense, que va desde las últimas costillas, fíjense el cursor, la última costilla coincide con la 12 dorsal, con la segunda vértebra dorsal. Esta es la primera, segunda, tercera y cuarta, quinta lumbar, que son muy importantes para nosotros los urólogos, ya que, fíjense, aquí en el lado izquierdo tenemos la sombra del riñón izquierdo, aquí en el riñón derecho se ve muy poco, la sombra del riñón derecho, aquí tenemos gas, que es el intestino, y también es muy importante, doctor, ¿sí? Doctor, voy a disculpar que lo corto, ¿está compartiendo la pantalla? No se observa. No se observa. A ver. Voy a ir un poquito para atrás. A ver, alguna cosa está errada entonces. Ahora se está compartiendo, nada. Sí, doctor, se observa. Sí, doctor. Ya, muy bien, vamos para adelante entonces. Entonces les decía que esta es la placa simple, de abdomen, donde la última costilla, que es esta, coincide con la 12ª vértebra dorsal. Esta es para los urólogos es muy importante, la primera, la segunda, tercera y cuarta, quinta lumbar. ¿Por qué? Porque eso nos facilita la descripción de la placa simple de abdomen. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos el polo inferior del riñón izquierdo y aquí tenemos prácticamente, se ve poco, el polo inferior del riñón derecho. Es importante las apófisis transversas, este huesito que ven acá, apófisis transversa del lado izquierdo, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta apófisis transversa del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Por qué? Porque el ureter más o menos corre por este sector, recorre por acá, baja y se entra en la vejiga, ¿no es cierto?
También es importante para nosotros ver las partes óseas y las partes blandas. Dentro de las partes óseas tenemos que ver las últimas costillas por si no hay alguna fractura anterior o en la columna lumbar, si es que la columna no presenta alguna escoliosis. Por ejemplo, esta columna presenta ligera escoliosis hacia la izquierda, tirada hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? También son importantes las crestas ilíacas, las dos crestas ilíacas, fíjense, y el hueco pélvico. El hueco pélvico con la rama isquiopubiana. ¿Por qué? Porque cuando hay fracturas hoy en día en motocicleta o fracturas en accidentes automovilísticos, este huesito es el que primariamente sufre lesiones o fracturas, y como la vejiga prácticamente está acá encima de él, estos huesos perforan la vejiga y son causa de hematuria, ¿no es cierto? También tenemos lo más importante para nosotros los urólogos y para ustedes, es ver el coxis y el apéndice, el coxis, ¿no es cierto? Acá, la parte terminal de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque en ausencia del coxis pues, se presenta lo que se llama la vejiga neurogénica, o cuando hay espina bífida, generalmente también se acompaña de vejiga neurogénica. Eso en cuanto se refiere a las partes óseas. Ustedes van a ver que cuando hay fracturas, por ejemplo, de cabeza de fémur, los traumatólogos ponen la placa de Sherman, los clavos de Kirchner, en fin, ponen sus aparatos con los cuales ellos realizan el tratamiento para este tipo de fracturas. Y en cuanto a las partes blandas, nosotros tenemos que ver, fíjense, la distribución de los gases intestinales. Aquí está, esto pertenece al intestino grueso, ¿no es cierto? Aquí vemos poco el gases intestinales, pero algo se ve, pero se ve muy poco. En este paciente hay una sombra que es muy importante, la sombra del psoas, que en este paciente no logramos ver, pero seguramente vamos a ver en otra placa. La sombra del psoas, que se muestra más o menos por este sector, en los pacientes más delgaditos es claramente visible. Es muy importante cuando en la placa simple de abdomen no se ve una sombra del psoas, entonces nosotros podemos sospechar de un tumor renal, algún hematoma, algún urinoma, en fin. El urinoma es lo que se llama una recolección de orina en el retroperitoneo cuando hay alguna lesión del ureter o del riñón, y si escapa orina hacia el retroperitoneo, esa colección de orina se llama urinoma. Y si es que el riñón sufre alguna lesión y sale sangre, se llama hematoma, ¿no es cierto? Bien, sigamos. ¿Qué es la urografía excretora? La urografía excretora es un estudio contrastado mediante el cual nosotros obtenemos una imagen dinámica de las vías urinarias. Vale decir que para hacer una urografía excretora, nosotros esto es muy importante que lo anoten o lo tomen en cuenta, que para hacer una urografía excretora, nosotros previamente debemos pedir unas pruebas de laboratorio de perfil renal, o sea, hemograma, glicemia y principalmente uricreatinina. Esos dos valores tienen que estar dentro de lo normal para nosotros poder administrar el medio de contraste que es iodado y que es nefrotóxico. Se inyecta 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces, más o menos, si pesamos 70 kilos, con 50 centímetros cúbicos de medio de contraste, nosotros podemos realizar la urografía excretora. Dentro de la urografía excretora, nosotros pedimos previamente, antes de realizar la urografía excretora, se le coloca un enema al paciente para eliminar toda la materia fecal que contenga el colon. Y por supuesto se hace en ayunas, procuramos hacer en ayunas para que esté libre de los gases. Se prepara muy bien al paciente y estando nuevamente siendo repetitivo, la urea y la creatinina normal en este paciente, nosotros recién pedimos la urografía excretora. Una cápite importante para ustedes.
el medio de contraste les decía que es nefrotóxico, ¿no es cierto? Entonces, para realizar una urografía excretora, existen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. La contraindicación absoluta del medio de contraste para administrar medio de contraste es la alergia al contraste. Y las contraindicaciones relativas son la insuficiencia renal. Ustedes con un paciente con 4 o 5 de creatinina no le van a administrar medio de contraste y prácticamente lo enteran, pues lo matan a su paciente, ¿no es cierto? Tampoco se puede administrar en la miastenia gravis, no pueden administrar cuando hay insuficiencia cardíaca grave, no podemos administrar. Lo mismo que en pacientes obesos, aquellos pacientes que tienen sobrepeso, imagínense, pesan 180, 150 kilogramos de peso. Ustedes no le van a meter un gordito de 150 o 180 centímetros cúbicos de medio de contraste. Cometerían un crimen, ¿no es cierto? Entonces, y además, porque en ese tipo de pacientes, difícil que una máquina radiológica pueda realizar una buena urografía excretora. Bueno, la urografía excretora, primeramente se toma una placa simple de abdomen, luego se toma una placa a los 5 minutos, luego a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos, luego puede ser a los 25, a los 30, luego a los 45, luego a los 60. Y si nosotros vemos que uno de los riñones no está mostrando el contraste, podemos tomar una placa a la hora, a las 2 horas, a las 6 horas o a las 24 horas. Se puede tomar, cosa que antes hacíamos así, cuando no mostraba la eliminación del contraste por ese riñón, por algún proceso obstructivo, por alguna otra patología. Entonces, se podían tomar esas placas tardías. Por ejemplo, fíjense, esta imagen es una urografía excretora, donde se está viendo una dilatación. Estos son los cálices, este es el infundíbulo y aquí está la pelvis renal. Fíjense, la pelvis renal siempre está mirando, si me permiten, si tuviera ojos la pelvis, estaría mirando a la columna vertebral. Ya siempre mira. ¿Por qué? Quiero que tomen en cuenta este aspecto. Porque más adelante, cuando veamos las anomalías congestivas, vamos a ver que la pelvis renal puede estar mirando de frente o puede estar mirando para afuera cuando nosotros veamos las anomalías congénitas, ¿no es cierto? Ya como un adelantito les doy de que cuando en la vida fetal estos riñones están aquí en el hueco pélvico y a medida que el feto va creciendo, estos riñones van ascendiendo paulatinamente hasta la fosa lumbar donde se anida, donde se queda, y este riñón va girando a favor de las agujas del reloj hasta que queda mirando hacia la columna. En ese viaje que realiza este riñón puede quedarse a medio camino, puede haber anomalías de rotación y de traslación, en fin, que luego ya veremos posteriormente. Pero vean, esta es una urografía excretora donde vemos que esta es la pelvis, este es el ureter que está con el medio de contraste. Hemos dicho que se inyecta el medio de contraste en el torrente sanguíneo, en la vena, a razón de, nuevamente, 1 centímetro cúbico por kilogramo peso. Y eso va, por supuesto, entra por la arteria renal y comienza a filtrar por el glomérulo, por los riñones, y este medio de contraste va eliminándose, ¿no es cierto? Para que nos dibuje toda la vía excretora. Vemos acá, no hay riñón en el lado derecho, pero vemos una imagen aquí, un cúmulo de cálculos, una imagen cálcica, ¿no es cierto? Entonces, anótense, cuando no hay una imagen del riñón, no hay una imagen del riñón, pero está el riñón, pero no muestra, no se contrasta, se llama exclusión renal, exclusión renal. La pielografía ascendente o descendente, también llamada urografía, consiste en la visualización mediante varias radiografías, como ya les dije, del sistema urinario. Para que esto sea posible, tenemos que administrar un contraste, que ya le hemos dicho,
Esta exploración varía y oscila entre 30 a 50 minutos cuando los dos riñones están funcionando. Pero si uno tiene un retardo en la eliminación, ya les dije que puede prolongarse a la hora, a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas. Se puede tomar placas tardías. Vean acá. Fíjense, jóvenes. Ya tienen que comenzar a ser un poquito más observadores. Esta es una pielografía ascendente, no es descendente. Descendente es la urografía excretora, pero esto es una ascendente. ¿Por qué? Porque con el cistoscopio hemos entrado a la vejiga y estos son catéteres que hemos puesto, que llegan hasta acá, y este catéter hemos cateterizado el ureter derecho, y aquí está la punta del catéter, ¿no es cierto? Y este otro está más o menos por acá. Y se inyecta medio de contraste hacia el riñón. Vean, está mostrando los dos riñones. Y con este estudio, fíjense, la pielografía ascendente, el medio de contraste sube y nuevamente desciende. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La pielografía ascendente y la pielografía descendente o urografía excretora, que también se llama. Repitiendo, se llama urografía excretora y pielografía descendente, donde el medio de contraste se inyecta en la vena. En cambio, aquí en la pielografía ascendente, el contraste se introduce a través de una jeringa y este catéter hacia la vía excretora, se inyecta y sube el medio de contraste y también desciende. ¿Se podrá hacer esto en un paciente con insuficiencia renal? Claro que se puede. ¿Por qué razón? Porque el medio de contraste no está entrando al torrente sanguíneo. Así como sube, también el medio de contraste se va a eliminar, no va a entrar en el medio, no va a entrar en contacto con la sangre. Por lo tanto, se puede realizar en pacientes con insuficiencia renal. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Ya, por ejemplo, si tenemos esto, nosotros vemos o realizamos este estudio cuando el estudio contrastado no muestra el riñón. Y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando, por qué no está mostrando el riñón. Entonces, utilizamos el cistoscopio, vemos los dos meatos, cateterizamos el meato e inyectamos medio de contraste por vía ascendente, no por vía sanguínea, por vía ascendente, que prácticamente esto sube y luego va a descender. ¿Por qué se podrá introducir el medio de contraste por vía ascendente en pacientes con insuficiencia renal? ¿Por qué? Porque no se absorbe, ya que desde los cáliz renales, tenemos la vía excretora está cubierta de fibra lisa. Todo es fibra lisa hasta la punta de la uretra en el hombre y hasta la punta de la uretra en la mujer. Por lo tanto, la fibra lisa es susceptible de elongación y no se logra absorber el medio de contraste. ¿Qué es el cistograma o el cistouretrograma miccional o uretrocistograma combinado? La cistografía, su fotografía, es una fotografía de usted, ¿no es cierto? Entonces, la cistografía es una fotografía de la vejiga. El cistouretrograma miccional ya es un estudio por el cual nosotros introducimos medio de contraste a través de una sonda a la vejiga, unos 250 o 350 centímetros cúbicos o 300 o 250, como quiera. Se introduce, no más de eso, se introduce a la vejiga nosotros invitamos al paciente a que orine. Sacamos la sonda y el paciente tiene que orinar. Nosotros, la cistografía o el cistouretrograma se realiza tomando placas de frente y de perfil. Ya cuando el día jueves, cuando nos veamos, les voy a explicar un poquito
esta parte y alguien tiene que hacerme recuerdo, explíquenos cómo se realiza la cistografía miccional. Entonces se toma placa de frente y placa de perfil y es el estudio ideal para el diagnóstico de reflujo vésico-ureteral en los pacientes. Reflujo significa que la orina vuelve hacia el ureter en el momento de micción. Nosotros sabemos que para que exista micción, el detrusor, que es el músculo vesical, se contrae, hace fuerza, crea una presión intravesical para que se expulse su contenido. Pero al expulsar su contenido, lamentablemente por alguna anomalía o cualquier patología, la orina refluye hacia el riñón. Eso les voy a explicar este mecanismo, qué es lo que ocurre y por qué ocurre el día jueves. Sigamos. Vean ahí, esta es una placa, es una cistografía, una placa de frente, y aquí tenemos ya una placa miccional, el paciente está orinando. Entonces, pero yo tengo otros estudios más bonitos para mostrarles a ustedes cuando toque ver imágenes. La teleradiografía de tórax, nosotros los urólogos no pedimos tal, pero sí se pide una radiografía de tórax dentro de las evaluaciones cardiológicas, porque el urológico que vaya a cirugía no puede ir sin una evaluación cardiológica, ¿no es cierto? Ustedes saben que para hacer una radiografía de tórax, el paciente tiene que poner el pecho juntamente a la placa para luego se realice una radiografía más completa, porque como está cerca de la placa de tórax o la placa radiográfica, se ve el tamaño y las imágenes, la imagen o la silueta cardíaca con todas las anomalías que pueda tener, lo mismo así los pulmones. Fíjense, aquí tenemos, esta es la silueta cardíaca, es el botón aórtico, estos son los pulmones, aquí tenemos las bases pulmonares y aquí tenemos las costillas, ¿no es verdad? ¿Qué es la arteriografía renal selectiva? ¿Y cuándo nosotros utilizamos y para qué sirve la arteriografía renal selectiva? En los equipos de trasplantes al cual yo pertenecí, al equipo de trasplante del Hospital San Juan de Dios, hicimos trasplantes renales durante 10 años y 8 meses. Entonces, a todos los pacientes les realizábamos arteriografía, pero antes, por supuesto, eso no lo hacemos los urólogos, lo hace un radiólogo intervencionista que funciona la arteria ilíaca y por ahí mete un catéter, llega a la aorta, saca una radiografía de la aorta que se llama aortograma y va ascendiendo con ese catéter y se entra a la arteria renal, ya sea a la derecha o a la izquierda. Se entra a la arteria renal izquierda y manda medio de contraste a través de la arteria renal izquierda. Fíjense acá, aquí está. Aquí ha mandado medio de contraste a la arteria renal izquierda y fíjense, muestran todas estas imágenes del riñón. Esto se llama arteriografía renal selectiva. Ven acá, existe una anomalía en ese riñón, ¿no es cierto? Pero la placa, imagínense, esto yo les voy a mostrar también. Tengo radiografías, pero ahorita no. Aquí está la aorta. Se saca previamente una radiografía de la aorta, se llama aortograma, luego viene el catéter, entra a la arteria renal izquierda, manda medio de contraste y este estudio se llama arteriografía renal selectiva, donde nos muestra las anomalías, cuántas arterias renales existen, qué problemas vasculares arteriales puede haber dentro del riñón, etcétera, etcétera. La tomografía axial computarizada, el ultrasonido y la resonancia magnética, más la urotomografía, que ya hoy en día está entrando con bastante frecuencia y nos sirve de mucho para el diagnóstico de los pacientes. Prácticamente el ultrasonido es muy útil para evaluar un daño renal y el crecimiento del riñón, ¿no es cierto? Y cómo va creciendo un tumor, por ejemplo. Con la ecografía, ustedes ven todo lo que pasa en el riñón,
ven un quiste renal, ven un cálculo renal, ven un tumor renal, ven el tamaño del tumor renal, ven una hidronefrosis cuando hay por si algún motivo se tapara uno de los ureteres, ven la dilatación del riñón, que se llama hidronefrosis, cuando se acumula orina en la pelvis renal. Entonces, todo eso lo ve la ecografía. Entonces, prácticamente, la ecografía ve todo lo que ocurre en el riñón y ve todo lo que ocurre en la vejiga, porque nos mide la capacidad vesical, nos ve los divertículos, nos muestra los tumores vesicales, nos muestra los cálculos vesicales, nos muestra el residuo postmiccional, nos muestra el tamaño de la glándula prostática, nos muestra cuerpos extraños que pueden haber dentro de la vejiga, y a nivel genital nos muestra la ecografía el tamaño de los testículos, tumores de testículo, hidroceles, nos mide el tamaño del epidioma. En fin, la ecografía nos hace maravillas y nos sirve como primer estudio. Nosotros solicitamos una ecografía para ver si posteriormente ya nosotros pedimos alguna tomografía, una orografía o una urotomografía en los pacientes, o bien alguna resonancia magnética, dependiendo, pero la ecografía nos sirve de mucho, porque hoy en día prácticamente existe con la ecografía Doppler, que nos facilita tanto los pacientes cuando tienen varicocele o bien cuando tenemos torsiones de testículo. Cuando hay torsión de testículo, que es una urgencia urológica, se torce el testículo y la ecografía Doppler nos muestra que no está entrando sangre arterial hacia el testículo. Inmediatamente nosotros tenemos 6 horas para resolver quirúrgicamente esta patología. La tomografía es usada comúnmente cuando tenemos cólicos renales. Hoy en día se pide mucho la tomografía, ¿no es cierto? Pero hay que saber solicitar estudios complementarios, jóvenes. Un cólico renal se diagnostica tranquilamente con un examen de orina, una ecografía y una radiografía simple de abdomen. ¿Por qué? Porque en la orina, si hay un cólico renal, vamos a ver microhematuria. El dolor más la microhematuria, la ecografía, si el cálculo está, supóngase, en el ureter derecho, la ecografía nos va a mostrar leve hidronefrosis en el riñón derecho, nos muestra que el cólico está ahí y hay una piedra que está obstruyendo la salida de la orina y nos está mostrando una leve hidronefrosis del riñón derecho. La ecografía nos muestra todo lo que hay en el riñón y la vejiga, pero no nos muestra lo que existe en el uréter. Cualquier patología ureteral difícilmente nosotros lo vamos a ver con la ecografía. Ya cuando el ureter está muy dilatado, sí se puede ver, pero cuando no está es difícil para los ecografistas ver todo el uréter en su trayecto, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando nosotros sospechamos de un cólico renal, hay microhematuria, hay leve hidronefrosis, siempre deben complementar con una placa radiológica que vaya desde la sínfisis pubiana hasta las últimas costillas. Con eso, si la radiografía nos muestra la imagen cálcica, ya sea en el ureter derecho, ya nosotros sabemos que es un cólico renal. Y dependiendo del tamaño del cálculo, nosotros veremos si se puede expulsar mediante tratamiento clínico o bien amerita hacer un estudio complementario, urografía o una tomografía o una urotomografía, ya nosotros cuando estamos seguros que ese paciente tiene que ir a una cirugía, ¿no es cierto? No sé si me han entendido. Cualquier cosa, cualquier duda, pregúntenme, joven. ¿Listo? La tomografía, lógicamente, es un estudio que ha revolucionado y nos ha facilitado de sobremanera a los urólogos el diagnóstico de los tumores de riñón, el diagnóstico de los abscesos renales, de los hematomas, de los urinomas, en fin, la tomografía es un estudio maravilloso donde se lo corta al paciente. Imagínense ustedes que les corte como una mortadela. Desde el apéndice sifoides los voy cortando en lonjas, si me permiten la expresión, les voy cortando en lonjas, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y luego
esos pedazos, si me permiten, esas imágenes, nosotros no, los vemos en una placa radiológica. Entonces, prácticamente es un estudio completo y no se nos escapa casi nada. Ha mejorado de sobremanera la tomografía, la urotomografía. Si la tomografía son cortes, les decía como mortadela, si me permiten la expresión, en cambio, la urotomografía son cortes longitudinales, o sea, de frente, como que yo vaya cortándole desde quitándole la piel, luego le quito los músculos, luego voy llegando y voy entrándome más profundamente a toda la cavidad abdominal, o sea, estoy viendo todo el riñón, estoy viendo toda su vejiga y me permite ver todo lo que ocurre en el hígado, en el páncreas, en el intestino. Es un estudio maravilloso y viene combinado, o sea, la urotomografía es un estudio radiológico que hoy en día en Santa Cruz se hace. Lógicamente, el costo es un poquito limitado para la gente humilde. Mientras una placa simple de abdomen vale unos 80, 100 bolivianos, una ecografía vale unos 50 bolivianos. Imagínense, con 200 bolivianos más el examen de orina, uno tiene el diagnóstico de cólico renal. La tomografía vale unos 1.000, 1.200 hasta 1.500 bolivianos, la tomografía. En cambio, la urotomografía, sin contraste, por supuesto, sin contraste, vale 4.500 bolivianos, el más baratito. Está entre 4.500 y 5.000 bolivianos. Eso, lógicamente, pedimos cuando nosotros realmente pensamos que vale la pena tomar y es un paciente potencialmente quirúrgico para no cometer errores y tener un estudio mucho más completo de la patología por la cual ese paciente está viniendo a la consulta. Vean acá, esta es una tomografía, aquí tenemos el riñón normal y fíjense acá este tumor de este riñón grande, ¿no es cierto? Aquí vemos la parte ósea, aquí vemos intestino, es una tomografía. Esta es una imagen ecográfica, donde vemos, este es el parénquima renal y esta es la vía excretora del paciente, del riñón. La resonancia magnética ha sido aplicada en la imagenología del riñón, retroperitoneo, vejiga, urinaria, próstata, testículo y el pene. Los usos para la resonancia nos muestran prácticamente todo, ¿me entienden? Pero el costo es el que limita su uso. Tampoco nosotros, si tenemos la tomografía, la urotomografía, no vamos a pedir resonancia para cualquier cosa. Hoy en día, esto anótense por favor, ya ha llegado a Santa Cruz la resonancia multiparamétrica de próstata con contraste para el diagnóstico de cáncer de próstata. Me explico. Cuando yo sospecho de un cáncer de próstata, antes de mandarlo a biopsia, yo pido resonancia magnética multiparamétrica de próstata con contraste. Entonces el resonador, o sea, la resonancia, prácticamente me envía unos números y un informe donde me dice que existe alta probabilidad de cáncer de próstata. Esto es cuando al tacto yo toco y dudo de que sea cáncer, o el avance del antígeno prostático específico me hace dudar, me hace sospechar, pero no estoy completamente seguro. Y ese estudio se realiza aquí en Santa Cruz, ¿ya? Entonces, ya con el informe de la resonancia multiparamétrica de próstata, yo recién puedo ya enviar a hacer una biopsia donde prácticamente, de acuerdo al informe de la resonancia multiparamétrica, me va a decir en tal lóbulo existen más imágenes sospechosas de cáncer de próstata, ya sea en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, y yo con esto, este informe le envío al paciente o al médico que va a hacer la biopsia para que se guíe en la toma de muestras. Esta es una resonancia del riñón, fíjense.
Vean acá. Este es el riñón y este es el riñón con una imagen tumoral en el riñón derecho. ¿Ya? ¿Que sirve la resonancia? Sirve, pero la urotomografía me da mejor imagen para el diagnóstico de estas patologías. Estudio con radionúclidos. Los radionúclidos jóvenes emiten radiaciones electromagnéticas en forma de rayos gamma, que son fácilmente detectables con los equipos modernos. Por lo tanto, se puede cuantificar. Y si se puede cuantificar, nosotros prácticamente ese estudio nos facilita para medir la función renal por separado. ¿Qué quiere decir? Hoy en día yo ya no puedo retirar un riñón, hacer una nefrectomía sin previamente solicitar este estudio. ¿Por qué? Porque los radionúclidos, o sea, se llama radiorenograma, radiorenograma. A ver, para que me entiendan. El 50% de la función renal me da el derecho y el 50% de la función renal me da el riñón izquierdo. Si por algún proceso obstructivo, atiendan lo que les voy a decir, por algún proceso obstructivo se tapa el riñón derecho, entonces ese riñón derecho va a dejar de filtrar orina, y el riñón izquierdo va a asumir la función que está sufriendo, la falta de función que está sufriendo el riñón derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si el riñón izquierdo tenía el 50% y el riñón derecho primeramente pierde un 10% de función renal, entonces el riñón izquierdo del 50 asume el 60% de la función renal. Si el riñón derecho sigue dañándose, no operé, no lo desobstruí ese ureter, entonces ese riñón se daña en 20%, o sea, del 50% disminuye a un 30% de función renal. Ese 20% que le está faltando lo va a asumir el riñón izquierdo, o sea, el riñón izquierdo va a tener 70% de función renal contra 30% del riñón derecho. Para mantener la función del riñón, que quiere decir la urecreatinina y más que todo la producción de eritropoyetina dentro de niveles normales, ¿no es cierto? Por eso Diosito Santo ha hecho que nosotros tengamos dos riñones. ¿Me entienden? Esto también se los voy a volver a explicar para que ustedes comprendan un poquito mejor. Y la biopsia hoy en día prácticamente la hacen los nefrólogos, la hacen urólogos, los urólogos nos gusta hacer una biopsia a cielo abierto, una biopsia renal donde nosotros hacemos una ventanita en la región lumbar, vamos al riñón, cortamos una cuña del parénquima renal y damos un punto en X para cohibir el sangrado, y de esa forma nosotros sacar un pedazo de parénquima para mandar al patólogo para el estudio de alguna patología que pueda tener ese riñón. Los nefrólogos son más osados y prácticamente ellos lo hacen con una aguja, penetran con una aguja al riñón y sacan parénquima renal para el estudio del patólogo, ¿cierto? Vean, ahí está haciendo la biopsia por punción renal los nefrólogos. Bien, jóvenes. Bien, vamos a pasar ahora al tema de uropatía obstructiva. Este es el cuarto tema. Bien. ¿Ustedes están viendo esta imagen, jóvenes? ¿No? ¿Logran ver? Sí, doctor. Sí. Bien. Me van a decir si está bien ahí y ven toda la imagen. ¿Están viendo? Sí, se ve, doctor, toda la imagen. Este dibujo que les hice en esta hoja, ¿están viendo o no? Ya. Sí, doctor, se ve. Vean. Sí, se ve. Ya.
Ya, aquí están viendo mi bolígrafo que está mostrando el riñón del lado derecho, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Sí, doctor. ¿Ven o no ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, aquí está el riñón del lado derecho y aquí está el riñón del lado izquierdo. Vean, aquí están los cálices renales, los cálices, y por acá está viniendo el ureter, fíjense que es fino, el ureter del lado derecho baja a la vejiga, como el ureter del lado izquierdo baja a la vejiga, deja la orina en la vejiga y la orina sale por el conducto de la uretra hacia el exterior. Esto ocurre en ustedes, esto ocurre en una persona normal que no tiene ninguna patología obstructiva. ¿De acuerdo? ¿Lo vieron todos? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, vamos a la otra imagen. Esto están viendo, ¿no es cierto? Fíjense, acá vemos el riñón izquierdo que está normal, con el ureter normal, que está bajando la orina hacia la vejiga. Pero en el riñón derecho, fíjense, aquí hay una uretero hidronefrosis por un cálculo que está localizado en el tercio inferior del ureter del lado derecho. ¿Están viendo? Sí, doctor, ¿se ve? Doctor, se ve. Ya, perfecto. En esta patología, este es un cuadro de uropatía obstructiva unilateral. ¿Por qué? Porque está obstruido el lado derecho por un ureter o por un cálculo en ureter derecho. Si este cuadro, si no retiro esta piedra, si no retiro este cálculo, esta uropatía obstructiva va a ir en aumento, y se va a ir destruyendo el parénquima renal, se va a ir destruyendo hasta que se destruye completamente el riñón. Se destruye completamente el riñón y este cuadro termina en una patología, por eso que le puse acá, que se llama, este cuadro termina en uropionefrosis. La destrucción renal de este riñón se presenta en forma paulatina. A medida que el cuadro obstructivo permanece o persiste, la orina que produce el riñón va aumentando la presión. Ustedes tienen que saber que en la pelvis renal no existe presión, la presión es cero. Es cero. Y en el ureter, ¿se acuerdan que les dije que por el ureter la orina baja hacia la vejiga por movimientos peristálticos? Por lo tanto, una peristalsis significa que yo voy a la mano de ustedes, les aprieto y ustedes sienten la contracción de mi mano sobre su mano de ustedes y van a sentir una presión, ¿no es cierto? Esa presión se maneja desde la pelvis hasta la vejiga. Hay movimiento, o sea, hay presiones y pueden presiones ser medianas o de alta intensidad dentro del ureter, dependiendo el grado de obstrucción. Si aquí se obstruye, la orina que estaba produciendo no puede descender, no baja a la vejiga y se va acumulando. Entonces, esa orina lo va dilatando el ureter. Fíjense cómo el ureter derecho se ve mucho más dilatado que el ureter izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, esa orina que está acumulada de a poco va subiendo paulatinamente por el ureter hasta que llega a la pelvis renal. La pelvis renal funciona como más o menos un esfínter, esto lo vamos a volver a repetir de acá a poquito. Funciona más o menos como un esfínter para evitar que la orina entre al riñón. ¿Por qué? Porque la pelvis, la presión es cero. Y al tener la presión cero,
Entonces, esa orina que se va acumulando dentro de la pelvis renal, paulatinamente va haciendo presión, va presionando el parénquima renal porque se crea una presión dentro de la pelvis. No había presión, ¿no es cierto? Ahora se ha creado una presión. ¿Por qué? Porque aquí está obstruido. Entonces, esa presión de la orina que hace contra el parénquima renal va matando nefronas, va destruyendo nefronas y el riñón se va destruyendo paulatinamente hasta que prácticamente queda una cascarilla y sin función renal. Si cuando se destruye este riñón aún no es desobstruido este ureter, esta orina acumulada se infecta. Hemos dicho que toda orina que se detiene en su trayecto cambia el pH. Nosotros sabemos que el pH de la orina es ligeramente ácido, ¿no es cierto? Entonces se alcaliniza la orina, proliferan los gérmenes, hay infección urinaria y esa orina detenida bastante tiempo termina en un material purulento, destruye todo el riñón y se convierte en esta patología que se llama uropionefrosis. ¿Qué va a pasar con el riñón izquierdo? El riñón izquierdo tiene que asumir la función de este riñón que se está destruyendo paulatinamente. Si este tenía 50% y este 50%, les vuelvo a repetir para que me entiendan, ya más o menos con esta imagen, este riñón se ha destruido un 25%. Entonces este riñón tendrá un 75% de función renal y este tiene un 25% de función renal. ¿Para qué? Para mantener la urea, la creatinina, la producción de eritropoyetina que estimula la médula ósea para la producción de eritrocitos y que el paciente no entre en anemia. Entonces asume este riñón y este riñón paulatinamente aumenta de tamaño, va creciendo el riñón, va creciendo porque está asumiendo la función, la destrucción de este riñón izquierdo. ¿Entienden? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No tengan vergüenza, jóvenes. Si tienen alguna duda, yo voy a repetir. ¿Todo está bien? Doctor, una preguntita. Dígame. En el pasar con ¿cuánto tiempo aproximadamente puede llegar a que ese riñón que está afectado, ya con hidronefrosis y todo, se destruya por completo, digamos? ¿Cuánto más o menos es el tiempo estimado? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque si este cálculo se mueve, pasa a la orina, entonces prácticamente mejora la función renal, recupera. Eso es muy relativo. Cuando existe una obstrucción completa del riñón, se toma en cuenta más o menos un mes y medio hasta 3 meses en la destrucción de ese riñón. ¿Ya? Pero todos son datos relativos, no podemos hablar de un momento o de un dato exacto de decir con el riñón se destruye en tanto tiempo, se destruye tal porcentaje de parénquima renal. No, todo depende de varios factores que de aquí a poquito vamos a hablar. Lo que yo quiero que me entiendan en esta parte es que aquí la urea y la creatinina en esta patología, en esta uropatía obstructiva unilateral, la urea, la creatinina y la eritropoyetina está dentro de valores normales. ¿Me entienden? Y para el diagnóstico del grado de destrucción de este riñón, nosotros nos valemos del radiorenograma, de lo que acabamos de hablar. El radiorenograma me va a decir, existe el riñón derecho, tiene un 90% de función renal y el riñón izquierdo ya solamente le queda un 10%. Quiere decir, ese riñón ya se va al tacho. Entonces, yo estoy ya recién autorizado con ese estudio
para realizar una nefrectomía. ¿Ya? Bien. Vean esta otra imagen. ¿Están viendo? Sí, doctor, ¿se ve? Sí, doctor. Ya. En esta imagen, ya la obstrucción ya no está en los ureteres, ya no está en el ureter. La obstrucción está aquí en el cuello de la vejiga. ¿Por qué? Porque la próstata se obstruyó y tapó la salida de la orina, ya no deja salir orina, se acumula la orina dentro de la vejiga y al acumularse orina dentro de la vejiga, refluye hacia el riñón izquierdo y refluye hacia el riñón derecho. Hemos dicho que la orina baja por peristalsis, ¿no es cierto? Pero al bajar la orina por peristalsis se encuentra con la orina que está refluyendo y al aumentar el caudal de orina facilita el retorno hacia el riñón. Llegado al riñón, hemos dicho que aquí no existe presión, la presión es cero en la pelvis renal. Pero aquí el reflujo es bilateral. Al ser reflujo bilateral, se ve alterada la filtración glomerular, se ve alterada la producción de eritropoyetina, se ve alterada la producción, si altera la producción de la filtración glomerular, disminuye la diuresis, por supuesto, ¿no es cierto? Y al destruirse paulatinamente y disminuir la diuresis, este paciente va a entrar, como es bilateral, entra en un cuadro que se llama insuficiencia renal. Ya nos tocará hablar de insuficiencia renal aguda y crónica en su momento. Lo que quiero que ustedes entiendan en este momento, ahora mismo, es que por cualquier proceso obstructivo bajo del cuello de la vejiga, desde la próstata hasta la punta de la uretra, si se obstruye, compromete a los dos riñones, llevándome a una insuficiencia renal. Cuando la uropatía obstructiva compromete a un solo riñón, esta patología termina en uropionefrosis y no altera la función renal, o sea, no altera la urea, la creatinina ni la eritropoyetina. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿se entendió? No hay duda. Ya, no hay duda. Perfecto, ya. ¿Qué patologías, fíjense acá abajo, qué patologías podemos nosotros tener desde el cuello de la vejiga para abajo que me lleve a una insuficiencia renal? Hiperplasia Cáncer de próstata. próstata, una hiperplasia prostática, un cáncer de próstata, valvas de uretra posterior, eso yo se los voy a dibujar allá en la clase para que ustedes vean más, pero aquí también se ve. Las valvas de uretra posterior son unos flaps mucosos que cruzan uno entre otro y al haber esos flaps dificultan la salida de orina llevándome a una destrucción de los dos riñones. Una estenosis de uretra dificulta la salida de la orina y compromete los dos riñones llevándome a insuficiencia renal. Valvas de uretra anterior o una fimosis, la fimosis puntiforme en los niños puede llevarme a este cuadro de insuficiencia renal. O sea, por eso se llama uropatía obstructiva. Se obstruye la salida de la orina. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, sí, doctor. Ya, bien. Vamos a avanzar entonces. Ahora vamos a ver con estas diapositivas qué es la definición de uropatía obstructiva. Es la presencia de un obstáculo mecánico funcional. O sea, la obstrucción en el conducto, han visto ustedes que el ureter es un conducto, ¿no es cierto? Entonces la obstrucción puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca quiere decir
cualquier obstrucción que venga del riñón. Me explico, un cálculo, un tumor de vía excretora que crezca dentro del ureter, un cáncer, un tumor ureteral, nos lleva a una obstrucción intrínseca. Una obstrucción extrínseca, por decirles, en las mujeres, un mioma uterino grande que crezca y ese mioma me comprime el ureter extrínsecamente. Esa compresión del ureter no me deja bajar la orina del riñón izquierdo. Imaginemos el riñón izquierdo que está comprometido por un mioma uterino, no me deja bajar la orina y me ocasiona una destrucción de ese riñón izquierdo, llevándome a una uropionefrosis, porque es solamente un lado el que está comprimido, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, que va desde el área cribosa papilar del riñón hasta el exterior. En cambio, la nefropatía obstructiva, es una consecuencia de la obstrucción sobre el parénquima renal. Y la hidronefrosis es una dilatación de la pelvis y los cálices renales como resultado de una obstrucción de la vía excretora. ¿Me están entendiendo? La nefropatía es una obstrucción por cualquier motivo del parénquima renal. Porque hay el riñón se destruye. A ver, la insuficiencia renal puede ser prerrenal, renal o posrenal. La prerrenal es cuando tenemos una diarrea, una deshidratación grave, o sea, esa deshidratación hace que disminuya el intravascular, el cólera nos deshidrata, disminuye el intravascular, no llega sangre al riñón y nosotros, como no llega sangre al riñón por deshidratación importante, disminuye el líquido intravascular, todo el intravascular, y entonces nos ocasiona una insuficiencia prerrenal. La renal es cuando existe alguna patología propia del mismo parénquima renal. Y la insuficiencia postrenal ya entra y toca toda patología urológica, cálculo, una compresión extrínseca, lo que sea, una hidronefrosis, pero ya toca toda la patología urológica que sea la causa de destrucción de ese riñón. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Una estenosis de uretra. La estenosis de uretra, que es la única vía de salida de la orina, la uretra, cualquier patología, una hiperplasia prostática, un cáncer de próstata, una estenosis de uretra, valvas de uretra posterior, una fimosis puntiforme, dificulta la salida de la orina y nos lleva a la destrucción. Esa es causa urológica, es causa postrenal. No es ni pre ni renal, es postrenal. Ya, siga. Cualquier duda me pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de presentación? Tenemos presentación, si es clínica, tenemos aguda y crónica. Según el grado de obstrucción, puede ser completa o incompleta. Es lo que le decía. Si yo tengo un cálculo ahorita que me está obstruyendo completamente el riñón del lado derecho, me ocasiona un dolor intenso, un cólico renal, pero por cualquier motivo esa piedrita que me está ocasionando una obstrucción completa se mueve y deja pasar la orina, el cálculo está en el ureter, me pasa el cólico renal, la orina sigue su trayecto, desaparece el dolor, el cólico, pero la piedra está. ¿No es cierto? Puede ser, por eso es que hay completa o incompleta. Y según su localización, la obstrucción puede ser infravesical o supravesical. Supravesical, hemos hablado de ese cálculo ureteral que destruyó el riñón derecho. ¿No es cierto? Eso es supravesical, porque está por encima de la vejiga o fuera de la vejiga, como quieran llamarlo. Y la infravesical es toda la patología que ocurre debajo de la vejiga, desde el cuello de la vejiga hasta la punta del
de la uretra, tanto en principalmente en el hombre, ¿no es cierto? Ahí está la próstata, ahí están las válvulas de uretra posterior, ahí está la estenosis de uretra, está la fimosis, las válvulas de uretra anterior, en fin. ¿Cuál es la etiología de esta uropatía obstructiva? Tenemos, fíjense, en infancia, en la mujer y en el hombre. En infancia generalmente son patologías congénitas. Por ejemplo, la estenosis de la unión ureteropiélica, que eso les voy a mostrar imágenes bonitas que tengo cuando veamos la clase de imágenes previa ante 5 del primer examen parcial. Todo esto lo vamos a ver. La vejiga neurogénica en infancia puede presentarse, hemos dicho, por una ausencia del sacro, por una espina bífida, vaya, un meningocele, un mielomeningocele, en fin. Y aquí están las valvas uretrales. Las valvas uretrales son congénitas, de origen congénito, tanto las anteriores como las posteriores. Y en la mujer, el embarazo, la litiasis y tumores ginecológicos, por decir, los miomas son tumores benignos, ¿no es cierto? Entonces, eso es en la mujer. Y en el varón tenemos la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, la litiasis, la vejiga neurogénica y la estenosis de uretra. ¿Cómo es la fisiología de la excreción de orina? ¿Qué pasa con el tracto urinario? Aquí está. Existe alteración en el sistema tubular, existe una alteración en las fibras musculares. Hemos dicho que desde el cáliz hasta la punta de la uretra, está cubierto de fibra lisa que tiene contracción tónica de base y una contracción rítmica en el tiempo. O sea que la orina baja hasta la vejiga mediante un movimiento peristáltico. Y se producen presiones hidráulicas y de movimiento. O sea, presión hidráulica dentro del uréter. ¿Por qué? Porque existe un movimiento de contracción para que la orina vaya trasladándose paulatinamente hasta llegar a la vejiga, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, no, jóvenes, díganme, córtenme y me dicen, doctor, explique esto, repita para que yo me haga entender un poquito mejor, o bien el día jueves, las dudas que ustedes tengan podemos esclarecerlas también. ¿Qué pasa con los cálices y la pelvis renal? Hemos dicho que en la pelvis y en los cálices la presión es cero, hay presión baja. ¿Para qué? Para preservar la función del parénquima renal y librarla de las presiones ureterales, para que tenga buena función. La presión dentro del riñón, de la pelvis y del cáliz tiene que ser cero. La unión pielo-ureteral, o sea, la unión entre el riñón y el ureter, se llama pielo-ureteral, de la pelvis con el ureter. Se comporta como un esfínter que impide el reflujo de la orina del ureter hacia la pelvis renal. Esto ya les dije, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el ureter? El ureter nos sirve de transporte de orina desde el riñón hasta la vejiga, coapta sus paredes y propaga el impulso peristáltico, o sea, se van cerrando sus paredes para que la orina vaya avanzando hasta la vejiga y puede manejar altas presiones. La unión uretero-vesical, o sea, la unión del uréter con la vejiga, protege al uréter del reflujo de la orina con la micción. Esto yo se los voy a explicar el día jueves, qué ocurre fisiológicamente para que no haya reflujo en el momento cuando vamos a orinar. ¿Qué ocurre fisiológicamente? Esto se los voy a explicar allá en clases el día jueves para que me entiendan. ¿Por qué? Porque el tema está un poquito más adelante y no nos va a dar ahorita para avanzar el tema completo. ¿Y qué pasa con la vejiga? La vejiga permite el almacenamiento de la orina hasta el momento de la micción. ¿Qué pasa con la obstrucción aguda de orina? ¿Qué pasa con las funciones tubulares? Ya estamos hablando de la nefrona. Disminución del tránsito tubular, hay mayor reabsorción, disminución del volumen urinario. Claro, ¿por qué? Porque si hay un proceso obstructivo,
la orina va disminuyendo, sigue produciendo, pero no produce orina como si estuviese sin proceso obstructivo, ¿no es cierto? Cuando hay proceso obstructivo, aumenta la osmolaridad y hay una reducción de la concentración de sodio. ¿Qué pasa? Estos jóvenes, fíjense, dice obstrucción aguda. Aguda quiere decir de un momento a otro, intempestivamente. ¿Y qué pasa con la obstrucción crónica? Cuando ese cálculo ya está por ahí en el ureter por una semana, 2 o 15 días o 20 días y se va quedando. Y eso es crónico. ¿Qué ocurre? Ahí está su respuesta. En 24 horas, a las 24 horas, cae la presión ureteral en un 50%. En 6 a 8 semanas, estamos hablando de 2 meses, pero eso es relativo también, ¿me entienden? Más o menos, entre 6 y a 8 semanas, disminuye la presión ureteral a más o menos 15 milímetros de mercurio. O sea, aún existe un conchingo de funcionamiento de ese riñón. Fíjense, hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Ya la sangre está disminuyendo en su filtración, está llegando poca sangre al riñón porque hay una contracción de la arteriola aferente. A las 24 horas el flujo sanguíneo disminuye en un 50%, en 6 días disminuye en un 30% y en 8 semanas o 2 meses aproximadamente disminuye en un 12%, pero queda un poco de filtración glomerular. Por lo tanto, más o menos unos 3, 4, 5 meses para que perdón, sí, 3 o 4, pero ya les digo que es relativo, ¿me entienden? No me atrevo yo a decir exactamente termina o se destruye el riñón en 4 meses, pero más o menos anda por ahí. En la obstrucción crónica nos encontramos con una disminución del flujo sanguíneo renal, reducción del índice de filtración, disminución de la capacidad de concentración urinaria y hay una disminución de la depuración de hidrogeniones. Si es unilateral, no altera fisiológicamente nuestra vida, ¿no es cierto? Si es bilateral, la cosa cambia. Ahí sí que nos va a comprometer la vida del paciente. ¿Qué pasa con los cambios macroscópicos? Ya hablando de la parte de la anatomía patológica. Hay cambios macroscópicos y hay cambios microscópicos. Los cambios macroscópicos, hay una dilatación ureteral y pélvica, hay un edema renal, perirenal y periureteral, hay una atrofia del parénquima renal. Hemos dicho que el parénquima, por una presión de la pelvis, la orina va presionando, comprimiendo al parénquima renal y paulatinamente se va destruyendo. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los cambios microscópicos? Hay un aplanamiento de las papilas, estamos hablando del cáliz, hay una dilatación y luego atrofia de los túbulos, disminución de la extrusión medular. Y aquí está lo que hablábamos, ¿se acuerdan de la proteína de Tamm-Horfeld? Que les dije que era una especie de mucosa que servía como un mecanismo de defensa contra las infecciones urinarias, ¿no es cierto? También esta proteína está situada en el espacio de Bowman, es patognomónico de la obstrucción, o sea, lo distingue de algunos casos en rechazo del trasplante. O sea, cuando hacíamos trasplante nosotros, lo primero que decía el nefrólogo, ojalá que no aparezca la proteína de Tamm-Horfeld, que ahí estamos fregados. O sea, es un indicativo dentro de los trasplantes renales que el riñón está sufriendo un daño, ¿ya? Se produce en la rama ascendente del asa de Henle y de los túbulos contorneados distal. O sea, hay una inversión del filtrado glomerular. Fíjense esta imagen. ¿Qué ocurre? Este es un ureter que contiene orina, ya está destruido, está dilatado. Aquí está la pelvis renal. Esta es la unión pielo, aquí está la unión pielo-ureteral. Este es ureter, se divide en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Aquí está el parénquima renal. Fíjense
prácticamente son unas bolitas, unas pelotas, donde está prácticamente el riñón completamente destruido. Es una telinga nada más que está cubierto por la cápsula, donde ya no existe parénquima renal. El riñón está completamente destruido. Y se hizo prácticamente una nefroureterectomía. Se sacó todo el riñón hasta el ureter inferior. Clínicamente, ¿cómo se clasifica? Tenemos una uropatía obstructiva supravesical y una uropatía obstructiva infravesical. ¿Qué pasa cuando hay la uropatía obstructiva aguda, o sea, en el cólico renal? O sea, aguda, que es la crisis renoureteral y existe una anuria excretora temporal, o sea, no elimina orina, pero es temporalmente, ¿no es cierto? Y la crónica nos lleva a una hidronefrosis y una caliestasia o pielocaliestasia, quiere decir la orina se detiene en los cálices y en el infundíbulo. Y en la uropatía obstructiva infravesical, si se tapa la uretra desde el cuello hasta la punta del pene, si se tapa la uretra, ¿qué va a haber? Una retención aguda de orina y hay una retención crónica de orina. Me explico. Si yo tengo un cálculo en la vejiga, y la vejiga es una cavidad, por supuesto, y ese cálculo está, cada que voy a orinar, yo siento que quiere salir, pero no sale, pero llega en algún momento que ese cálculo llega y se enclava, se encaja, si ustedes me permiten, y me tapa la uretra, se mete dentro de la uretra y no me deja salir orina. Los riñones siguen produciendo orina hacia la vejiga, ¿no es cierto? Por peristalsis. Hay una retención aguda de un momento a otro, es aguda. Y el paciente, y aquí está el concepto, todo proceso obstructivo agudo se acompaña de un dolor intenso en el paciente. Si ustedes por algún motivo se les obstruye la uretra, por cualquier motivo, se llena la vejiga de orina y ustedes van a llegar gritando al hospital de dolor, gritan de dolor y es una emergencia que lo que hay que hacer es funcionar la vejiga y derivar la orina hacia el exterior para aliviarles el dolor. Pero yo he visto viejitos y he evacuado orina, unos 3.500 centímetros cúbicos de orina, así como me están escuchando. 3,5 litros de orina he sacado de un viejito, que el viejito es una uropatía obstructiva baja, o sea, de la vejiga, donde su próstata creció tanto que prácticamente le permitía expulsar la orina. Se llama orina por rebosamiento. La orina rebosa. A ver, si ustedes ponen un vaso y van echando del grifo, van echando orina, llega un momento en que el vaso rebalsa, ¿no es cierto? Igual en la vejiga, rebalsa de orina. Como la vejiga no puede reventarse, entonces la vejiga se contrae y al contraerse expulsa involuntariamente la orina. Eso se llama orina por rebosamiento o incontinencia. Y se produce una incontinencia porque el escape de la orina es involuntario. Esos viejitos hieden a orina, jóvenes. Y la familia se queja, doctor, todo el tiempo para orinado y mojado y mojado y mojado. Quiere decir que hay una incontinencia urinaria paradojal por un proceso obstructivo bajo crónico en el paciente. Ahora, ¿cuál es ese proceso bajo? ¿Será una estenosis de uretra? ¿Será un cáncer de próstata? ¿Será una hiperplasia? ¿Será una estenosis de meato? Vaya a saber, ya nosotros como urólogos tenemos que buscar la causa, ¿no es cierto? La uropatía supravesical por encima de la vejiga, o sea, por encima del ureter, desde el ureter hasta la vejiga, se produce por encima de la vejiga, por lo que esta no amortigua las presiones, aumenta la repercusión cuanto más cerca se produce del riñón. ¿Qué quiere decir? Que si por algún momento
un cálculo va bajando, va bajando, va bajando, cuanto más cerca esté del riñón, las repercusiones van a ser más graves para el riñón. Cuando ese cálculo va bajando, pero se trancó, si me permiten la expresión, se detuvo en el tercio inferior de ureter y no quiso pasar, entonces las repercusiones van a ser un poquito más tardías, le van a dar más tiempito al riñón para defenderse, y para que se destruya va a tardar ese riñón. ¿Por qué? Porque la obstrucción está lejos del riñón. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué es la crisis renoureteral? ¿Qué es el cólico renal? Es una obstrucción aguda supravesical que da lugar a una distensión retrógrada aguda del sistema calicial. Me explico para que me entiendan. La orina se detiene en el cólico renal, ¿no es cierto? Porque se tapa bruscamente el ureter izquierdo. Imagínense, se obstruye bruscamente el ureter, esa orina se detiene, llega la orina en la pelvis, y en la pelvis, como no hay presión, comienza a llenar la orina. Esa orina que se está llenando crea una presión, porque la presión era cero, crea una presión, y al haber presión comprime el parénquima renal, y el parénquima renal comprime la cápsula renal, lo cual ocasiona un dolor intenso en el paciente por las compresiones de las raíces nerviosas que rodean al riñón. Esa es la crisis renoureteral. ¿Listo? Entonces, es un síndrome doloroso agudo y paroxístico de localización en el área renoureteral que traduce en brusco aumento de presión dentro del ureter y del riñón, lo que acabo de decirles. La causa más frecuente es la litiasis localizada en el ureter. Seguimos hablando del cólico renal. ¿Qué pasa clínicamente? Hay un dolor, generalmente es unilateral, localizado en el ángulo costolumbar, irradiado hacia la vejiga y genitales, es descendente, presenta el dolor de gran intensidad y exacerbaciones, excitación por parte del paciente, y existe una sintomatología refleja acompañada de náuseas, vómitos y timpanismo abdominal por un ileo de tipo reflejo. Clínicamente hay hematuria, o sea, microhematuria, no hay fiebre, salvo que existan otras complicaciones, y las presentaciones atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Diagnóstico diferencial. ¿Con qué patología nos podemos confundir un cólico renal? Nos puede hacer confundir con una apendicitis, con una colelitiasis, con una anexitis, con una patología anexial o ¿Cómo voy a diagnosticar? Tenemos un diagnóstico clínico. Clínicamente hay que hacer una buena anamnesis y una exploración física. Hay que ver qué sintomatología nos sugiere el paciente para sospechar de esta patología, y hay que hacer una cuidadosa exploración abdominal, palparlo bien al paciente, Giordano, hacer la puñopercusión, en fin, todas las maniobras. Y dentro de las pruebas complementarias hay que hacer análisis de sangre, de orina, una radiografía de abdomen, una ecografía, si amerita hacer una urografía intravenosa o bien una tomografía. Para el diagnóstico, ¿cuáles son las pruebas analíticas? Examen de sangre, hemograma y bioquímica, glicemia, urea y creatinina. No son necesarios, pero hay que pedirles, ¿cierto? Solo cuando sospechamos de complicaciones o cuando hay una infección o oligoanuria, pero siempre en cólico renal, siempre pidan hemograma, glicemia, urea y creatinina. El sedimento urinario, el examen de orina, nos va a mostrar la presencia de una microhematuria y una cristaluria. Siempre el cólico renal acompaña de microhematuria. ¿Puede haber cristaluria o no? Puede haber, pero la microhematuria generalmente está presente. Fíjense, acá tenemos un cálculo en la unión piel ureteral del lado derecho. Entonces, la placa simple de abdomen nos ayuda al diagnóstico. Este es un cálculo grande. Esto difícilmente va a hacer que baje. Entonces, yo ya pensaré en un tratamiento quirúrgico. Para un tratamiento quirúrgico yo ya tengo que hacer un hemograma, glicemia, urea, creatinina, coagulación sangría, protrombina, evaluación cardiológica, electrocardiograma, radiografía de tórax y una evaluación cardiológica completa, ¿no es cierto?
Ya yo aquí puedo resolver o por vía abierta o por una ureterolitotripsia. Mientras con el ureter llego hasta acá y con el láser lo destruyo y no fue más. Ese mismo día dejo un doble J, ese mismo día el paciente se va a su casa. Entonces, en la placa simple tenemos que ver las litiasis radiopacas. Existen cálculos radiopacos y radiolúcidos, les dije, ¿se acuerdan? Los cálculos radiopacos son los de oxalato de calcio, este es de calcio. Existe el de cistina y existe el de estrubita, son los cálculos que se ven. Los cálculos que no se ven son los cálculos radiolúcidos, vale decir los de ácido úrico y santina. Vamos a ver en la placa un aumento de la silueta renal. El riñón se va a agrandar un poquito. Hay una escoliosis antiálica, fíjense, la escoliosis, la columna se tuerce y nos está mostrando el lado donde está enfermo el riñón, si permiten la expresión, donde está la causa del problema. Se contorsió la columna como medida antiálgica, es un mecanismo de defensa del organismo. También puede ser confundido con los flebolitos y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que habíamos nombrado. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? No es imprescindible para el diagnóstico de la crisis reunilateral. O sea, en el momento agudo no pidan ecografía porque no lo van a pedir. Primero tienen que calmar el dolor del paciente, salvo casos de algunas complicaciones como alguna infección o bien una oligoanuria. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra oliguria? Sí, doctor. ¿Qué significa oliguria? Oliguria es la disminución de la excreción de orina en las 24 horas, por ejemplo, menos de 400 a 500 centímetros cúbicos, doctor. 400, perfecto. Y anuria menos de 100 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Quedan 100 centímetros, eso se llama anuria. Y complementa la información una radiografía, donde se ve un cálculo, como acabamos de ver, y para ver el diagnóstico diferencial de litiasis con otras patologías, nos muestra el grado de dilatación y el estado del parénquima. Todo esto nos muestra la ecografía. La ecografía, les dije, nos va a mostrar cuánto de hidronefrosis existe en el paciente, cómo está el parénquima, si hay quiste renal, si no hay quiste renal, y si está en la pelvis o debajito de la pelvis, la ecografía nos va a mostrar el cálculo. Si está más abajo, ya. Vean acá. Aquí se ve una imagen ecográfica para que vean, este es el parénquima renal. Todo esto es el parénquima renal. Aquí está la dilatación del cáliz, aquí está la pelvis. Aquí hay un calculito, ¿no es cierto? Un cálculo. Pero aquí abajo hay otro cálculo. Aquí hay otro. Este no causa dolor. Este no está causando problemas. Este es el que está causando. Vean, este es el cáliz, la pelvis y la porción, la unión uretero-piélica. Pelvis y aquí está el uréter y aquí está el cálculo que está obstruyendo. Y esto se llama hidronefrosis. Hidronefrosis. También, o sea, la ecografía es maravillosa en manos expertas, jóvenes, y nos transmite mucha información. La urografía intravenosa. Ya hemos dicho que para hacer una urografía intravenosa nosotros o la urografía tenemos que pedir una función renal, urea-creatinina. No pueden pedir una urografía sin pedir una prueba de función renal. La urografía nos va a ver la causa de la obstrucción, el grado de dilatación, las alteraciones de la vía excretora y el diagnóstico de la litiosis radiotransparente. Vean acá. Aquí está la urografía. Esta es una placa simple y aquí está la piedra. Esta es la urografía. Aquí el riñón izquierdo ya está eliminando el medio de contraste bonito. No sé, no es muy buena placa, ¿no? Yo tengo placas mejores que estas que luego los vamos a ver. Fíjense, aquí está el ureter bonito, delgadito y está eliminando su medio. Aquí se ve otra porción de ureter y aquí está la vejiga con medio de contraste. Aquí están viendo el ureter. Vean acá, el ureter finito acá, porque la piedra está acá, esta piedra.
está acá. Este es un movimiento peristáltico del riñón. ¿Por qué? Porque fíjense aquí se ve un poquito más dilatado, ¿no es cierto? Comparen este ureter con este, aquí es fino, entonces es un movimiento peristáltico. Aquí está cerrado y aquí el ureter está abierto. Y aquí está la hidronefrosis que ven, la pelvis, infundíbulo y cáliz. Infundíbulo, cáliz, infundíbulo, cáliz, infundíbulo, cáliz. Entonces tenemos una hidronefrosis del riñón derecho. No entra en insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque este riñón asume la función de este otro. Ahora, si no existiese este riñón del lado izquierdo, no hay riñón del lado izquierdo, este paciente sí o sí entraría en una insuficiencia renal, lo cual se convierte en una urgencia urológica. Si tiene este otro riñón, nosotros calmamos el dolor, quitamos el dolor del paciente, hacemos los estudios con calma, con tranquilidad, hasta resolver la patología o sacar esta piedra por vía endoscópica o por vía abierta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Seguimos con crisis renouretral. A ver, vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar. Hasta ahí. La tomografía y la urografía nos sirven de mucha importancia para el diagnóstico, ¿no es cierto? Ustedes saben que previamente hay que tener cuidado cuando hay alergia al contraste. ¿Por qué? Porque es una contraindicación absoluta para pedir un estudio contrastado. La tomografía se puede pedir con contraste, se puede. La urotomografía se puede pedir con contraste, se puede. La urografía excretora se hace con contraste, claro que sí. Otra contraindicación es la insuficiencia renal y el embarazo. Olvidaba decirles, jóvenes, siempre que ustedes pidan una placa simple de abdomen en el sexo femenino, siempre pregunten, señorita, ¿usted está embarazada? No, y hagan constar en la historia clínica. No le van a decir, ¿usted es casada? No, pues, porque no necesita estar casada para embarazarse o para mantener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted está embarazada? No. Hacen constar, ¿por qué? Porque si hay un feto en formación, los rayos X jóvenes causan una retinopatía en los niños que los dejan lisiados de por vida, jóvenes. Es triste ver, yo conozco dos que tienen problemas visuales por nada más, porque les tomaron radiografía estando la mujer embarazada. Siempre, y se van a liberar ustedes de juicios y de problemas legales, jóvenes. Ustedes hacen constar y subrayan, niega embarazo, ya está. Usted preguntó, ella a veces como vienen con la mamá no querrán decir la verdad, no sé, pero usted le dice, le pregunto porque es grave si usted está embarazada porque le estoy ordenando un rayos X. Si dice, no sé, doctor, entonces antes de los rayos X hagan una prueba sanguínea para detectar si está embarazada o no. Si está embarazada, no procede la radiografía simple de abdomen ni ningún estudio radiológico. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Vean acá. Esta es una tomografía donde vemos un ureter retrocavo. Aquí está la vía excretora, los dos ureteres. Vean acá, este es un riñón. Tratamiento del cólico renal. Se utilizan analgésicos, opioides. El antiespasmódico se puede utilizar, pero generalmente es el analgésico, ¿no es cierto? Pero muchas veces, porque ustedes no van a administrar, hay cólico renal, colóquenle un Sertal, un Viadil compuesto, no pues joven. Tienen que utilizar un analgésico, por decirle un ketorolaco, ¿no es cierto? Un Demerol, una Dolantina, inclusive una morfina si el dolor es tan intenso. Hay que utilizar antieméticos
disminución de la ingesta de líquidos, alfa bloqueantes, utilizar que es la tamsulosina, y si el dolor es intenso o si hay un solo riñón, si tiene un solo riñón y hay un cálculo en el ureter, hemos dicho que ese paciente va a entrar en un cuadro grave que se llama... A ver, ¿están atendiendo o no? Insuficiencia renal, doctor. Correcto, entra en insuficiencia renal. Entonces yo tengo que salvarle la vida inmediatamente, le coloco un catéter doble J o hago una nefrostomía por punción. ¿Qué quiere decir? Aquí está. Si tenemos un solo riñón y aquí tenemos una piedra, me lleva una insuficiencia renal. Entonces ese paciente se va a morir, jóvenes, si yo no hago alguna cosa. Coloco este doble J por vía endoscópica, llega el doble J hasta la pelvis renal, la orina comienza a fluir porque esto tiene una infinidad de huequitos. Acá ya les voy a mostrar. Entonces, comienza a fluir la orina sale a través de este doble J, disminuye la insuficiencia renal, se soluciona la insuficiencia renal y este cálculo maldito yo por ureteroscopía lo saco, lo retiro, en fin, hago cualquier cosa, pero retiro, el tratamiento es retirar la piedra, ¿cierto? Lo mismo acá, aquí tenemos varios cálculos y yo no puedo colocar un doble J. ¿Por qué? Porque esto es una pielografía ascendente, he hecho una pielografía ascendente, fíjense. He hecho una pielografía ascendente, hay varias piedras, entonces doble J no puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Meto este catéter al riñón, perforo el riñón y meto el catéter, lo voy dilatando hasta que dejo un catéter en el riñón, que esa orina va a salir a través del catéter hacia el exterior hasta que normalice la urea y la creatinina. Cuando la urea y la creatinina estén normales, recién yo resolveré estos cálculos que se encuentran aquí en el ureter. Hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 piedras, ¿no es cierto? Entonces, recién yo resolveré esa litiasis, ya sea por vía endoscópica o por vía abierta, pero con urea creatinina normal. O sea, primeramente debo derivar la orina hasta normalizar los valores de urea y creatinina en el paciente. La anuria excretora, ¿qué pasa? Hay una interrupción de la secreción urinaria por parte del riñón, si es único funcionante, o sea, cuando es riñón único, o de los dos cuando hay una obstrucción bilateral. ¿Qué quiere decir? Si tengo los dos riñones y hay una insuficiencia renal por uropatía obstructiva, voy a entender que los dos ureteres están obstruidos, pues, ¿no es cierto? O sea, la causa va a ser obstructiva y hay que descartar otras causas de insuficiencia renal. Hemos dicho prerrenal y renal. Las causas de la anuria excretora, tenemos obstrucción del riñón único, generalmente litiasis, obstrucción bilateral si hay litiasis, o una iatrogenia o tumores. La clínica, la crisis renoureteral, o sea, en el cólico renal existe una oligoanuria, disminución de la diuresis por debajo de 400 centímetros cúbicos, como dijo su compañero, y hay síntomas y signos de insuficiencia renal cuando hay esta patología, la oligoanuria, si se trata de un riñón o de una obstrucción de un solo riñón o de los dos riñones. En la anuria excretora tenemos que hacer un diagnóstico clínico y tenemos que hacer un diagnóstico con pruebas complementarias. En el diagnóstico clínico tenemos que ver nosotros, hay que hacer una buena historia clínica, descartar otras causas de insuficiencia renal como antecedentes, reducción de ingesta, o sea, si hay vómitos, si es vómito va a ser prerrenal, ¿no es cierto? Si hay diarrea va a ser renal, ingesta de AINES, etc. Cuidadosa exploración física. Si hay un globo vesical, va a ser posrenal. Si hay masas abdominales, va a ser posrenal. ¿Por qué? Porque hay una compresión extrínseca, ¿no es verdad? Pruebas complementarias. Hay que hacer un examen hemograma, química, glicemia, urea, creatinina, una gasometría venosa. Hay que pedir una placa simple de abdomen, tomografía, una ecografía para tener un diagnóstico más completo. Aquí, por ejemplo, una anuria excretora. Están los dos riñones, aquí hay un cálculo y otro cálculo. El paciente está en anuria,
con creatinina de 5. ¿Lo voy a operar? No, pero sí puedo meter en cualquiera de estos dos ureteres, agarro un citoscopio, me entro a la vejiga y meto un doble J a cualquiera de estos riñones. Cateterizado el riñón, este riñón comienza a orinar hasta que ese 5 que tiene de creatinina, reinstalada la diuresis, o sea, el riñón comienza a eliminar la orina y la urecreatinina va normalizando. Nunca se metan a operar jóvenes con creatinina de 5, de 4. Esperen. El paciente se les puede morir. Esperen a que normalice. Entonces, ¿cómo va a normalizar? Derivando la orina, o por una nefrostomía, o colocando un catéter al riñón. Normaliza la urecreatinina, ahí recién ustedes operan, sacan este riñón y sacan el otro riñón sin ningún problema y sin riesgo de vida para el paciente. El manejo de la anuria excretora. Hay que hacer un diagnóstico clínico, hay que hacer pruebas complementarias de urecreatinina, hay una corrección electrolítico y hay que hacer una derivación, o sea, colocar el doble J y una nefrostomía percutánea, como acabo de decirles, y hay que hacer el manejo de la poliuria posobstructiva. ¿Qué quiere decir? O sea, el manejo de la poliuria compensadora. Esta es una patología peligrosa, a ver, para que me entiendan. Ustedes están con una creatinina de 5. Para que llegue a 5, lógicamente, si es aguda, ya tiene que estar obstruida la vía excretora de un tiempito esta parte, ¿no es cierto? Vale decir que eso va obstruyendo y va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Los riñones están sufriendo, quieren filtrar y no pueden. Entonces llega un momento en que yo coloco un doble J. Comienza a bajar la creatinina, digamos, de 6, 5, va bajando la orina, y al bajar la orina a la vejiga y a la exterior, va disminuyendo la creatinina. Llega un momento, normalmente nosotros orinamos 1,5 litros en las 24 horas, ¿no es cierto? Llega un momento en que el caudal urinario es tanto, jóvenes, que yo tengo que regular y tengo que tener mucho cuidado en comenzar a hidratarlo muy bien al paciente, en términos comunes, darle combustible al riñón. Combustible, vale decir, lo hidrato bien a mi paciente para que esos riñones tengan que eliminar. Porque si yo no repongo la cantidad de líquido que ese riñón está perdiendo exageradamente, por eso se llama poliuria compensadora o poliuria posobstructiva. El riñón puede orinar no 1,5 litros, puede orinar hasta 4 litros. Y me lo deshidrata al paciente y me ocasiona insuficiencia prerrenal. El cuadro me agravó porque me lo secó al paciente, me lo deshidrató. Entonces yo tengo que regular, meter sueros, hidratarlo bien al paciente e ir regulando la diuresis del paciente y midiendo. Eso lógicamente, a medida que el riñón va eliminando, se produce la poliuria compensadora, de a poco la diuresis va disminuyendo hasta que prácticamente llega a normalizarse. Entonces hay que tomar en cuenta. Bueno, hasta acá, jóvenes, va a ser este tema. El día jueves vamos a continuar desde hidronefrosis para adelante y aquí un poquito más adelante ya tenemos vamos a hablar lo que es el trígono, para qué sirve el trígono, qué ocurre cuando ustedes van a orinar, por qué no refluye la orina. Entonces, ese tema lo dejamos para el día jueves. Este tema número 4 es muy importante, como ustedes verán, para que ustedes vayan entendiendo, vayan captando qué pasa cuando se obstruye un riñón, qué pasa cuando se obstruyen los 2 riñones, qué pasa cómo se llega a la insuficiencia renal, cómo se llega a la uropionefrosis, qué pasa con el medio de contraste, en fin. Todo esto hemos ido viendo y espero que hayan captado. El día jueves
vamos a continuar con este tema. Les deseo a los papás todo lo mejor, felicidad si alguno es padre, y compartan con su papá esta noche una cena, háganle una promesa de que serán excelentes estudiantes, se dedicarán a la materia de urología y a las otras materias, aprobarán todas sus materias, y esa es la promesa. El mejor regalo para un padre jóvenes es ver que el sacrificio que uno realiza por los hijos se vea recompensado, no con dinero, sino ver un hijo que vaya avanzando en la universidad y vaya proyectándose como un buen profesional. Estudien, sacrifíquense y hagan felices a sus padres. Felicidades a los que son papás, y si no son, bueno, a los papás en potencia también. Hasta el día jueves, que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Feliz día para usted Hasta también. luego.